abruptly when she... ¿Quieres ver el spoiler que me comí? Este es el spoiler que me comí. Este es el spoiler que me comí hace rato, nada más por andar moviendo el cursor y pasarme hasta ahí. Quemando en stream. Me gusta. Entendibles, pero entonces espero que le vaya bien. ¡Ayúdame! ¡Embargan la casa! Mr. Hatkov. No, pi. Aunque también, siendo sinceros, ya me lo iba a venir, me lo veía venir. No sé, por alguna razón me lo veía venir. She and Starlight both heard rustling from above. The sound was muffled, but both mares' minds spiraled with all the possibilities. Was it an open window? Was it hoof steps? Was it something knocked over in haste? De hecho, es lo que yo también me estoy preguntando. ¿Cómo carajos le hizo Lapuliak para escaparse? Neither of them could be sure, but both feared the worst. I'll check it out. Starlight... Algo que me confirmó este fanfic, bueno, al principio de este, es que yo había pensado que Twilight había mantenido lo de Applejack en secreto, pero aparentemente sí le dijo a las otras Main Six y a Starlight lo que realmente había pasado con Applejack. Yo pensé que lo había mantenido en secreto, pero aparentemente Starlight y las otras sí saben exactamente lo que pasó. Obviamente no lo contaron al resto del pueblo, pero... said, vanishing before Twilight could respond. Twilight's heart was racing, and beads of sweat formed on her brow. How could this be possible? No les voy a mentir, con el final de la primera creepypasta Annapolis League Experiment, yo sí estaba esperando cuando The Lost Narrator anunció que iba a hacer secuela, yo sí estaba esperando que Twilight le dieran su merecido. Pero ¿por qué a la pobrecita Starlight? Ella no tuvo nada que ver. ¿Por qué a Starlight? ¿Has visto ese video de Rarity despertando a la medianoche por ver a una criatura tipo Pony Baraja de Mortal Kombat? Tiene un final bastante XD. No lo he visto. Ah, pues ya aplicó la del Chapo Guzmán. Pinches voces en inglés, siento que es el idioma perfecto para el SMR. How could Applejack escape? También es por la narración que hace de los narrator a la hora de contar las creepypastas aquí. Perhaps Applejack's story softened the heart of one of the guards, and he helped her escape. But even if she had escaped Canterlot's prison, where would she go? What would she do? ¿En serio, Twilight? ¿Te estás preguntando a dónde iría y qué es lo que querría Applejack? ¿En serio te estás preguntando eso, Twilight? ¿En serio te estás preguntando eso? Después de lo que dijiste la última vez que la viste, ¿en serio te estás preguntando qué es lo que ella querría? How would she react? Y así eres la inteligente del grupo. To seeing her friend Plan, ¿en serio estás reaccionando ahorita mismo? En stream, cuando dijiste que no lo ibas a hacer, sí. again? How would she react to seeing Twilight again? Algo me dice que no estaría muy feliz de verte, Twilight. Twilight's heart was beating fast and loud now, but she felt as though she were trapped in the Ya maten a Applejack en ese universo. No, mejor a Twilight. belly of a great drum. Ya a los que estuvieron aquella vez ya les conté cómo está la historia de Annapolis League Experiment. Por lo que pobrecita Apulia. Pero también, ¿por qué Starlight? ¿Por qué Starlight? Ponlo en grande, boludo. Pero güey, no es cierto que ahorita vamos a reaccionarlo aquí. Aparte, literalmente yo ya me vi los primeros 20 minutos. Bueno, que también los primeros 20 minutos se los cuento así de rápido. Nada más son... Nos cuenta que ya han pasado 7 años desde los acontecimientos de Annapolis League Experiment. 7 años de la terrible masacre. Y que después de eso las princesas decretaron el día de conmemoración a las pobres víctimas desafortunadas, en las cuales para el resto del reino y del pueblo se cree que Applejack fue una de esas víctimas.
Y en el día de conmemoración se realiza un pequeño festival en el que las Macy's están realizando un preparativo. Literalmente Rarity está haciendo una especie de banderines de cada uno de las víctimas de aquel incidente en el que nadie sabe quién fue. Bueno, nadie del público general sabe quién fue. Con todas preparándose para el festival, Starlight haciendo una estatua de para conmemorar a las víctimas, en las que en el tope se encuentra la querida por todos y obviamente nadie sabe que sigue viva Applejack. Por lo que sí, los primeros 20 minutos es más que nada explicando cómo se encuentran organizando el día de conmemoración y cómo nos cuentan que realmente Twilight no mantuvo en secreto lo de Applejack, sí se los contó a las demás chicas. Pero obviamente, les digo, el resto del pueblo y del reino no saben lo que realmente pasó con Applejack. Y en la parte en la que me quedé es de Twilight haciendo sus cosas de nerd, ya saben, estudiando hasta la madrugada, hasta que Twilight llega con una carta con su cara inmensa en terror, en la cual la carta es de las princesas de Canterlot diciendo que Twilight, Applejack aplicó la del Chapo Guzmán, se nos peló de la cárcel. Ya, pero Applejack sí asesinó. Mira, vamos un ratito a la primer creepypasta, Anapul Sleep Experiment. Su vida hace 6 años. Malditos anuncios. And I'll keep finding you too. You can't hide forever, you coward! She said, since until it was too late. Applejack screamed. No sé, Alda, ¿tú qué me dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que sí mató? And thrust the shovel into the mare's side, slicing it open Twilight, on contact. esta vaina es seria. We don't take kindly to spies around here. Applejack pulled the shovel loose and stared at the fresh blood on its blade. You can tell your boss, filthy rich. He ain't getting this farm. Eso no es nada. Yo digo que sí sobrevive. Lyra gasped moments before the shovel punctured her skin a second time. She cried out in weak agony, feeling her warm blood seep into her lungs rapidly. I've worked too hard for too long. Pero a lo mejor la está ayudando removiendo su corazón para un trasplante. Tiene sentido. No sé. Veamos cómo dejó a la pobrecita de Bonbon. ¿Quieres ver? Además te lo pongo en grande para que veas cómo dejó a la pobrecita de Bonbon y a esta piba random de aquí. The rest of said ponies, laid in misshapen heaps at the bases of the trees. Bones, entrails, Solo que diga, el que se muera es hetero y así no se muere. and colorful coats now stained crimson with the odor of their deaths carried in the breeze. The tree directly adjacent to Lyra's showed a worn and bloodied hoe had been sharpened and slammed into the tree trunk. Resting atop the blade was the head of Bonbon, the terror still stamped clearly on her face from her final moments of life. The rest of No sé, ¿tú qué dices? Yo digo que todavía la hace la Bonbon. Yo digo que todavía sale de ahí. Bonbon's body had not been completely severed by the hoe. Her spine was exposed from the neck, and her broken Esta vaina es seria. Twilight, esta body vaina hung es seria. awkwardly around it. Lyra sobbed openly, too traumatized to understand what was happening, or how to Yo digo que todavía la libra. Nah, es que quería que su cabeza estuviera en un árbol, y la Applejack como alta pana les cumplió su sueño. Yo digo que un par de curitas y todavía se salva. get herself out of harm's way.
Look who finally decided to join us. ¿Esta vaina está en Wattpad también? No, hasta donde yo sé, creo que no hay traducción al español del fanfic. Hasta donde yo sé, realmente nunca me he puesto a buscarlo, pero hasta donde yo sé no hay traducción. Aunque les digo, realmente, si saben inglés, véanse la narración de The Dos Narrator, está muy buena. Applejack! Thanks, Celestia! Hurry! Get me down from... Applejack Yo digo que todavía la hace. Ah, las Crusaders. Pobre Rainbow, la dejaron bien moreteada. Ah, lo del final. Me. Apple Bloom waited until she was within range, then charged at her sister from behind, the needle held high in a hoof. She pierced into Applejack's flank and plunged the liquid into her bloodstream. Almost as if on reflex, Applejack reared. ¿Qué fue ese sonido? Solo digamos que esta parte de la historia, Twilight ya tenía la cura para la pobrecita de Applejack, pero la Applejack ya se la había papeado a las dos, a la Rainbow y a la Twilight, estaban ahí tiradas. Pero Apple Bloom estaba ahí, tomó la cura, se abalanzó a su Applejack, se la pudo administrar. Pero Applejack dio una fuerte, cuando sintió que algo se le abalanzó por detrás, dio una fuerte patada y... Solo digamos que han visto la fuerza con la que Applejack patea esos árboles. Solo digamos que una pequeña potrilla quedaría muy destrozada si recibiera uno de esos golpes. And bucked Apple Bloom hard into the nearby tree. Supongo que no te has visto el creepypasta de Apple Bloom y Fluttershy, el de Let Her In, déjala entrar, sí. Y cuando lo vi, tenía miedo a asomarme por mi ventana. The dark stillness of the dungeon cell was broken by the sound of approaching hoofsteps. Applejack lifted her head from the cot and looked expectantly towards the door. Her only indication for the passing of time came from the light of a small window too far from her reach. When sunlight passed over certain... Por lo que sí, después de que detuvieron a la Applejack y aparentemente la cura sí funcionó, el final del fanfic es Twilight yendo a visitar a Applejack en su celda, contándole lo que pasó, intentando mentirle de que todo fue culpa de Applejack por exceso de trabajo y no dormir, cuando Applejack recuerda bastante bien que es debido a una pócima que Twilight le dio. stones on the wall, Applejack knew to expect. Pero Twilight, para no manchar su nombre y estatus de princesa, porque al final de cuentas es la princesa de la amistad, la magia, representante de la magia más poderosa de toda Ecuestria, por lo que no puede dejar que su imagen sea manchada al resto del reino por este incidente. Por lo que les digo, al final Applejack quedó encerrada con la mentira de que fue una de las tantas víctimas de la masacre perpetrada por quién sabe quién. Her daily meals. It was the only change from the monotony of silence. Pero obviamente con Twilight y las demás Main Six sabiendo la verdad de lo que realmente pasó. This time, however, the approaching pony came entirely too early. Applejack's mind raced, hoping at last she could learn what was going on. Some pony magicked a key into the lock and opened the cell door. Les digo, me encanta el final de este fanfic. Applejack winced from the sudden brightness, but her expression quickly turned to a smile. Porque sí, llega Twilight y le cuenta todo el pedo, les digo, intentando engañarla, pero Applejack recuerda bastante bien que todo es debido a una pócima que Twilight le dio. Twilight replied. La cuestión es que debido a lo que pasó, a la pócima, Applejack no recuerda lo que hizo, por lo que obviamente no recuerda cierto patadón dado a Apple Bloom al final de la confrontación, por lo que...
y Twilight ni siquiera tiene el corazón para decirle lo que le pasó a Apple Bloom, por lo que el final del fanfic es Twilight retirándose, dejando a Applejack encerrada ahí, sin siquiera decirle qué le pasó realmente a Apple Bloom. Is Rainbow all right? Rainbow Dash is still recovering, but she should be fine. And my family? Así Twilight de, ¿está Rainbow Dash? ¿Está bien? Sí, aún se está recuperando, pero estará bien. Mi familia... hesitated again. She rubbed the back of her neck with her hoof nervously before answering. They're all right. El contexto es maté por chamba. Básicamente. I should go now. No. What's wrong? Is Big Mac still hurt? Twilight's horn Así de, ¿acaso Big Mac aún sigue herido? ignited, and she made her way towards the door. Is he? He's fine. Sí, Big Mac está bien. And Granny? Y la abuela I've gotta go, y la Twilight, me tengo que ir. Applejack. Apple Bloom? Así de, cuando empieza a mencionar a Apple Bloom. Twilight flinched at the mention of Apple Bloom, and Applejack picked up on it immediately. Así de, Twilight volteó inmediatamente cuando Applejack mencionó a Apple Bloom. What's wrong with Apple Bloom? Y la Applejack, espera, ¿qué hay de malo con Apple Bloom? Goodbye. Twilight said, choking back tears as she closed Applejack's cell door and locked it again. Twa? Where's... Les digo, me encanta el final de este fanfic, es tan desgarrador. La Applejack gritándole a Twilight que le responda qué le pasó a Apple Bloom. Y la Twilight simplemente alejándose. Apple Bloom? Twilight briskly walked away from the cell towards the guard pony waiting to guide her out. The sound of Applejack's cries were masked by the boom of thunder outside and the new rainfall hitting against the prison wall. Why? Please, you owe me this much. Tell me she's okay. Tell me what happened to my sister. Pero mátenla, pendejos. Pinche Alda. Y ese es el final de la primera creepypasta de Otro Experimento. Y ahora la secuela, subida literalmente hace 8 horas. Ya les conté cómo va la primera parte. Abruptly when she and Starlight Simplemente both de las Main Six organizando el día de la conmemoración. Hasta que llega una carta de Canterlot de... No, pues se nos peló la Applejack, Twilight. Así que ni modo. A ver qué haces, porque lo más probable es que vaya a querer ir a buscarte y partirte tu madre. heard rustling from above. Pero ¿por qué le tenían que hacer a la pobrecita Starlight? The sound was muffled, but both mares' minds Joder, este sí es un final god para un creepypasta. Sí, por eso es que cuando anunció que iba a hacer secuela de ese creepypasta, tenía mis dudas porque el final está genial. Pero a la vez sí quieres ver que se haga justicia por la pobrecita de Applejack. spiraled with Pero ¿por qué tenían que hacerle algo a Starlight? all the possibilities. Was it an open window? Was it hoof steps? Was it something knocked over in haste? Neither of them could be sure, but both feared the ¿Cómo que pobrecita, güey? Pues güey, la Applejack todo fue por culpa de una poción de Twilight. worst. I'll check it out. Starlight said, O sea, sí, se mamó la Applejack haciéndole esa buena tracotomía a la Bonbon, pero vanishing before Twilight al final todo fue culpa de Twilight. could respond. Twilight's heart was racing, and beads of sweat formed on her brow. How could this be possible? How could Applejack escape? Perhaps Applejack's story softened the heart of one of the guards, and he helped her escape? But even if she had escaped Canterlot's prison, where would she go? What? Les digo, ¿en serio, Twilight? ¿Te preguntas qué chingados va a hacer la Applejack escapando? ¿A dónde iría? ¿Y a quién buscaría? ¿En serio te preguntas eso? Would she do? How would she react to seeing her friends again? ¡Ey, no culpes a Twilight! ¡Ey, Twilight la cagó!
How would she react to seeing Twilight again? No sé, Twilight. Se me ocurren un par de reacciones que tendría la Applejack al verte después de lo que hiciste, pero... Twilight's heart was beating fast and loud now, as she felt as though she were trapped in the belly of a great drum. She realized that she had been uselessly pacing for an unknown amount of time, just trying to grapple with the cascading horrified thoughts of what was to come. Blinking a few times, she forced her hooves into action, praying that she could devise some sort of plan to fix this egregious mistake. Twilight learned Está cabrona la Juanita Manzanas. long ago never to underestimate what Applejack was capable of, and knew that she would... Bueno, Twilight... Literalmente en el fanfic anterior, viste de qué era capaz la Applejack. Literalmente te papeó a ti, a una Licornio bastante poderosa con la magia, y a Rainbow Dash, una Pegaso bastante rápida. Tú me dirás, ¿qué puedes hacer tú solita? Need specific supplies before she began the hunt. She raced to the far side of the bedroom and ignited her horn. She had to ignore the hiccup lapses of magic from sheer anxiety. Ah, mira, Brandon Alfredo ya encontró la traducción del fanfic en Wattpad, pero supongo que el primero, porque literalmente la secuela la acaba de sacar hoy. To find the specific stone in the wall behind her bed. The stone pressed deeper into the wall with magic as the bed began to rumble. Ah, chinga, pinche Twilight tiene una cámara secreta debajo de su cama. Slowly, a platform under the bed gave way to a secret set of stone steps, leading to a dark room below. Twilight, ¿qué carajos haces con una habitación secreta en el castillo debajo de tu cama? Galloped down the steps, two at a time, as torches along the walls ignited to shine her way forward. She stopped at the bottom, skidding on her hooves at the horrifying sight. There, on the ground, laid the remnants of a magical lock that was used to secure her secret laboratory entrance. More terrifying still was the light pouring in from behind the door. Ok. ¿Cómo carajos es que Applejack encontró ese lugar y cómo es que entró si estaba protegido con un sello mágico? Slightly ajar. The unmistakable clatter of glass slamming into a wooden surface from within sent a new wave of anxiety through Twilight. Bueno, no ha mencionado que sea Applejack la que está ahí dentro, pero Twilight entra al pasadillo para ir a su laboratorio secreto y encuentra que el sello mágico está roto y que hay una luz saliendo de la habitación. It ripped through her like a lightning bolt. She pressed forward, thrusting the door open to see the horrible reality in the flesh. Applejack. ¡A la verga! The orange earth pony who had haunted her thoughts and dreams for 7 Ok, ¿cómo carajos Applejack supo de ese lugar y cómo entró ahí? long and languishing years was standing unabashedly amongst the collection of empty potion bottles. Her fur was pale, almost cream-colored ¿Por qué el camarógrafo siempre es inmortal? ¿Qué from pedo? the lack of sunlight. The wounds that Applejack es tan poderosa que pudo reescribir el guión. once marred her coat had healed into a series of scars, some fresher looking than others. Her standing gait was still irregular from the bones in her back hooves setting wrong all those years ago. Deep, dark circles lined sunken eyes, and the unmistakable lack of nourishment left the earth pony looking almost skeletal, with fur clasped tightly to the frail frame. Twilight opened her mouth to Bueno, en estos momentos se está describiendo cómo es la apariencia actual de Applejack y bueno, ya ustedes la están viendo en la imagen. speak, but no words would come. Thoughts wouldn't solidify. Her body refused to move. How did she get in? Twilight intentaba hablar, pero no pudo, simplemente se congeló. Solo sus pensamientos tenían lugar. She used the other passage? What happened to the lock? ¿Cómo rayos es que Applejack pudo ingresar aquí? ¿Acaso encontró el otro pasadizo? ¿Cómo rayos es que pudo deshacerse del bloqueo? It was supposed to keep every pony out, to keep her work secret and safe.
Finally caught me, huh? Finalmente me encontraste. Applejack said. Her voice was far removed from the happy country-tinged accent that Twilight once knew. Now, Applejack habló. Su tono era muy diferente al acostumbrado tono campireño que solía... tono alegre campireño que Twilight recordaba. there was a deep graggle and a roughness akin to some pony dying of thirst. Era como... Twilight lo sintió como un rugido profundo. Gotta say, I thought you'd be here sooner. Suits me just fine, though. Apple! Yes, ma'am. Tengo que admitirlo, pensé que llegarías aquí más... que pensé que me buscarías aquí antes. That dirty little secret you've been trying to hide for years. Ese sucio secretito que has tratado de ocultar por años. Bet you thought I'd just fade into obscurity by now, huh? Afraid not. Applejack turned away from the stunned princess to clasp another potion bottle by the neck. She didn't hesitate, tilting her head back as she brought the rim of the bottle to her mouth. The swirling purple liquid disappeared past her lips and into her gullet in 2 deep gulps. Ok, Applejack, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Por qué te estás bebiendo esa cochinada? With a satisfied exhale, the Earth Pony mockingly licked her lips for any excess potion that may have lingered there. Twilight didn't know how it was possible to be even more horrified than before, but seeing that carelessness provoked a panicked outcry. No! What are you doing? Twilight no pensaba poder estar más aterrada de lo que ya estaba, pero ver esa poca importancia en Applejack la hizo sobresaltarse aún más. Don't know what that potion does! ¿Qué haces? Ni siquiera sabes qué es lo que esa poción hace. Guess I'll have to figure that out now. Applejack, supongo que lo averiguaremos ahora. Won't Applejack said, her demeanor eerily calm and devoid of concern. Why? It's been so long. I can't remember what it looks like. What color? What consistency? I need it. I need to feel that again. And I ain't got time to pore over your incessant drivel to find out. Applejack motioned to the bookshelf of journals that lined. Y la Twilight preguntando ¿por qué? Y la Applejack, ha pasado tanto tiempo. Necesito volver a sentirlo. Necesito volver a sentir esa sensación de nuevo. Behind the laboratory walls. Twilight had recorded every potion. Conte que si se muere la Starlight es por culpa de Twilight de que no apuñaló a la Juana ahí misma. Applejack visitó Venezuela. An observation of their effects. It was a lifetime of work, and Applejack would have been there for hours. AJ kept piercing eye contact with Twilight as her hoof slowly reached for yet another unlabeled and unknown potion bottle. She was able to flick the stopper from the top and hold it aloft in her hoof, but this time was thwarted by a blast of magic. The magic shattered the glass and caused the Earth Pony to recoil. Bueno, Applejack intentó beberse otra de las pociones que estaban ahí, pero Twilight destruyó el frasco antes de que pudiera tomárselo. Twilight had firmly planted her hooves on the cold stone ground, a renewed sense of focus apparent in her horrified and worried expression. You're looking for the sleepless potion? Entonces Twilight se paró firmemente en el suelo, cambiando su expresión de horror por una de enfoque hacia Applejack. Entonces, ¿estás buscando la poción para no dormir? That's what started this mess! Eso es lo que empezó toda esta locura. It's why you've been locked away! Why you killed all those ponies! Es la razón por la cual te encerramos, por la cual tú asesinaste a todos esos ponis. Why in Equestria would you think I would keep that? ¿Por qué rayos en Equestria piensas que yo todavía tendría esa poción? Twilight demanded, tears staining her cheeks, as her guilt roared itself to the forefront of her mind. You? Twilight exigía respuestas mientras lágrimas corrían por sus mejillas, viendo enfrente de ella
a la representación de la gran culpa que ella que sentía. Throw out a chance to study something. I may be out of touch, but I ain't stupid. Applejack snarled, casually brushing the pieces of shattered vial from her fur. You've consumed all of those? Twilight gasped in horror, her eyes finally beholding the graveyard of discarded bottles, beakers, and vials around her laboratory. She stuttered in disbelief. But not all of my potions are for ponies! There are several that can't be ingested! Well, guess you better hope that these kill me then, huh? Twilight, sé que tú nunca te desharías de ninguno de tus estudios, por lo que supuse que simplemente la mantendrías aquí. Entonces simplemente te bebiste todos esos ni siquiera son consumibles, son para estudio. Y la da Applejack. Supongo que entonces mantente feliz esperando que alguna de estas me mate. Dangerous to combine so much magic. I can only imagine the hell I'm in for if I drink the wrong ones. Así de, tantas cosas que no deberías guardar aquí para estudiar magia. Solo imagina qué pasaría si bebiera la equivocada. Not that it matters, of course. No es I como suppose death is another way out of this hell. No es como que te importe realmente después de todo. ¿Por qué no puedes simplemente tirarme un hoyo nuevamente y olvidarte de todo esto? You saddled me with. Twilight couldn't help but shudder at the unemotional way Applejack shirked off her own uncertain doom. Her eyes quickly scanned the potion bottles that remained, but she couldn't be sure if that one was among them or not. Twilight volvió a su expresión horrorizada al ver cómo Applejack simplemente hablaba sin ninguna preocupación, sin cuidado de nada. Ella rápidamente vigiló todos los frascos que se mantenían ahí, pero no pudo reconocer si alguno era aquella poción. Does that make me the experimenter? Or the experiment? AJ asked rhetorically as she reached for yet another potion bottle. Twilight didn't hesitate, focusing her magical blast at the next potion to stop her. This time, however, Applejack was able to move quickly to the side and avoid the stream of magic. 1 second she was standing a few feet from the prince. Applejack, no sé si eso me hace el experimentador o el experimento. Entonces tomó la última botella que quedaba. Twilight intentó destruir la botella con otro de sus disparos de magia, pero Applejack pudo esquivarlo. Princess. And another she was across the room, bracing herself against a wall. Twilight's magic had landed on the bookshelf, destroying some of her journals. Singed pages fluttered about the room. El rayo de Twilight golpeó al estante de su biblioteca, haciendo que todo empezara a arder en llamas. Both ponies were initially stunned by Applejack's newfound agility, but AJ's surprise melted into sheer delight. Super speed? ¡Sal la verga! ¿Cómo que una de las pociones le dio super velocidad? That's awfully handy. You've been holding. Twilight, ¿qué carajos hacías en ese laboratorio? ¿Qué carajos hacías con esas pociones realmente? Now, Twi, what would Rainbow think if she knew you had something like this? La Applejack diciendo, ¿en serio, Twilight? ¿Qué crees que Rainbow hubiera pensado si supiera que tenías una de estas pociones aquí? All along. Drop it! Twilight screamed as she ignited her horn again, her crosshairs on Applejack's new position. If you say so. Applejack answered with a shrug, taking the potion in her hoof and smashing it against the floor. A great plume of green smoke overtook the room instantly, and Twilight reared back, inhaling the gaseous byproduct with a gasp. The immediate burning sensation in her nostrils started a wave of guttural coughing, so loud that she almost missed what Applejack said next. Ooh, boy! Hot in vision, too? Twilight fucking Sparkle, you've outdone yourself. Twilight, en serio, ¿qué carajos hacías con esas pociones? Como que también una pinche poción de invisibilidad.
Twilight gritted her teeth and tried suppressing the burning in her throat to find the earth pony through the haze. She ignited her ¿Qué pedo con ese dibujo? ¿Qué pedo con esa cara? horn, but the light was useless against the thick green fog that lingered. To the left, Twilight heard the sound of glass sliding into AJ's hoof. No, Twilight, se va a tragar otra poción. Despite the limited visibility, it seemed that AJ was still going to down as much potion as she could find. Twilight knew she had to Esa pinche Applejack se va a poner bien rotísima. Yoyo's friendship is magic. take action, El guión le está dando poderes. and that it was better to stop Applejack than try and salvage her work. Sí, Twilight se dio cuenta que era mejor detener a Applejack antes de intentar salvar todo su trabajo. So, deeply chagrined, Twilight blasted magic in that direction, wincing at the sound of her precious equipment exploding on impact. Applejack laughed in response, clearly unharmed. Her voice was now coming from the right side of the room. Twilight whirled around again, desperate to stop her. It became very apparent that AJ was enjoying her new speed and sight as her voice bounced from one side of the room to the other. What's wrong? Having trouble aiming? Now why'd you go and shoot over there? Are you blind and dumb? Bueno, ya tiene super velocidad y invisibilidad. Con esa madre ya está rotísima. Applejack continued on, unscathed and unceasing. Twilight was on autopilot now, striking every direction she could with a singular stream of magic. Bueno, Twilight ya está simplemente disparando a cualquier dirección esperando darle a Applejack. Lab became a magical frenzy as potions, books, machinery, and equipment exploded in disarray. Still, the princess knew she couldn't react. She couldn't afford to lose her concentration. However, the longer Twilight struggled, the more confident Applejack became. AJ delighted in adding to the chaos by smashing more potions onto the unforgiving stone floor. They each created new plumes of colorful smoke that consumed the room to keep her concealed. Twilight screamed in a fit of coughing, collapsing to the floor for the hope of some shred of fresh air that lingered there. Her magic was only making things worse, and the swirling colors of the room were so thick, it looked as though she could grasp the very air in her hooves. Twilight shakily and slowly pulled herself up again. She'd given up the hope of finding a clean breath, and did the only thing her brain could think of: chase Applejack on hoof. In her clumsy, desperate pursuit, she ran into just about every piece of furniture that still remained in the laboratory. Unseen objects nicked at her fur. Her mane and tail would occasionally catch on some kind of hanging debris, and little shards of broken potion bottles bit into her hooves. No matter where... Bueno, Applejack empezó a tirar pociones al suelo, lo que creó todo ese espeso humo. Y Twilight simplemente está intentando escapar del humo y también tratando de encontrar a Applejack. She turned, AJ was one step ahead, taunting and laughing at her frenzied flails. Mientras la Applejack solo sigue haciendo su desmadre y riéndose de la Twilight. You couldn't hit the broadside of a barn. You gotta be quicker than that, Twi. Gonna let me get away? Oh, you're not even trying. You gotta want it. That secret of yours is coming out tonight. What's Ponyville gonna think? Eventually, Twilight heard La Applejack burlándose de ella, diciendo: ¿qué pasa, Twilight? ¿En serio crees poder detenerme? Ni siquiera parece que lo estés intentando. Tu pequeño secreto saldrá a la luz. ¿Qué crees que Ponyville pensará de ti? Applejack's hoofsteps, rapidly ascending the stone stairs towards the bedroom. Applejack was escaping again, and Twilight was no closer to finding her than she was the door leading out. Panicked, she reached forward, her hooves colliding into the wooden table that had previously avoided the carnage. The splintered pieces raking across the flesh of her torso and forelegs as she fell. The impact of the fall disoriented Twilight, and the smoke inhalation was causing an unparalleled dizziness. Her ears were ringing loudly, but through its shrill scream, she still heard another beaker burst. Liquid splashed on her front hooves,
but the sensation turned from wet to cold, then sharp to scorching in mere seconds. Twilight cried out in pain as she heard the sizzle, then felt the burn of acid eating her flesh. Twilight cayó sobre una de sus pociones que aparentemente le empezó a quemar una parte de su cuerpo. Still, she couldn't stop now. Nothing else mattered but getting to and stopping. Applejack. Not only were ponies in danger, But her secret shame would be laid bare for all the world to see. What horrible consequences would follow. How many more ponies would have to die before Twilight would succumb to the reality that aging Applejack was beyond saving in any capacity? Qué verga, Twilight como que ya empezó a alucinar un poco, se puso de loca pensando, tengo que tener a Applejack, pero no, tengo que detenerla antes de que se descubra todo. ¿Qué otras consecuencias podría acarrear el que se desconfíe de mí, de mi papel como princesa? As Twilight struggled to find her bearings again, a scream from above Y estaba empezando a alucinar como de Applejack, nada más pensando en Applejack, tengo que detener a Applejack. pierced through the mist. It was a Al chile ya me enojé con el fanfic, bórrelo. horrifying scream of terror No. that snapped Twilight Twilight escuchó un grito de terror viniendo desde afuera. out of flight response and into fight response. With renewed focus, she teleported herself from the mess below, her horn still hiccuping with unstable El grito hizo que Twilight volviera a enfocarse, por lo que usando un hechizo de teletransportación salió de la habitación. magic. She tried to trace the origin of the sound and Trató de rastrear el origen del sonido, appeared just outside of Starlight Glimmer's room. pero entonces solo apareció afuera de la habitación de Starlight. ¡La madre! Starlight! It's Applejack! Starlight, es Applejack. She's in the castle! Está en el Twilight castillo. screamed, pulling the handle of the door, only to find it wouldn't budge. Twilight slammed her body against the Ya no quiero seguir escuchando. door, hoping it would give way, but it remained firm. No hay huevos. Al chile ya sentí feo, güey. Yo también, Alda, yo también. Starlight! Let me in! Twilight shouted, pleading with the mare who she could clearly hear tussling with some pony else from within. When more slams to the door didn't give way, she backed off and blasted it with magic. However, her spell instantly deflected, as if it met an invisible magical shield. It ricocheted and whizzed over Twilight's head, colliding. Ya no quiero seguir escuchando. Ya no quiero seguir escuchando. Contexto, por favor. Applejack ya se puso super chetada con las pociones que estuvo bebiendo del laboratorio secreto de Twilight. Literalmente tiene super velocidad e invisibilidad y aparentemente también puede poner escudos mágicos, por lo cual Twilight no puede entrar ahorita a la habitación de Starlight y donde se escucha eso. Sliding into one of the castle pillars behind her. Twilight jumped aside when the pillar collapsed into a pile of gemstone textured debris. Replace me, do ya? Twilight heard Applejack's voice behind the door. No, Applejack. Starlight no quería reemplazarte, todo fue culpa de la pinche Twilight. And she grew more desperate. The crumbling pillar beside her gave her a frantic but potentially helpful idea. She shifted her focus from the door to the wall beside it. Twilight's horn steadily grew with light and magic, and she gathered all the strength she had for this singular spell. When she released it, the magical collision roared through the hallway as stone crumbled and dust billowed. The hole it created in the wall was barely large enough to fit her frame, but Twilight pressed forward,
She sucked in a deep breath and squeezed, contorted, and pushed herself through the wall. The dust hadn't settled yet, so Twilight had to squint through another haze to find both Applejack and Starlight glimmer. It was then that Twilight's eyes fell upon a gruesome sight. Starlight! The unicorn mare was laying on the opposite side of the room, near the ruins that were once her belongings. As the dust from the explosion slowly settled, some of the destruction in the room came into view. The bed was in pieces. Feathers from the... Ahorita nada más está describiendo cómo la Twilight, después de no poder destrozar la puerta por aparentemente un hechizo, porque no sé qué pinches poderes que ya le dio las pociones de Twilight a la pinche Applejack, intentó ahora aplicó la de, pues si no puedo por la puerta, un agujero en la pared. The pillows still adrift in the air, mixing with the dust from the Yo cuando tenga hijos, pinche explosion. The armoire was nearly unrecognizable. All that remained were sharp splinters of wood and strewn about clothing. A mirror that once stood atop a vanity table was smashed into tens of thousands of pieces. Clothing, tapestries, childhood memorabilia, eviscerated. Then there was Starlight herself, who was in a similar state of upheaval. Her skin was marred with fresh injuries, the red soaked through her fur so No quiero seguir escuchando. thoroughly that wounds were indistinguishable from one Básicamente solo está describiendo qué tan puteada dejó Applejack a la Starlight. to the other. A bone in her back hoof was jutting backwards, disconnected from its place. ¡Ay, Dios! Ya no... ¡Ay, Dios! But most horrific of all was the cascade of blood oozing through hooves that clung desperately through a severed jugular. Why? Starlight asked, her breath caught in her throat. She was ¿Por qué? Pregunta Starlight. looking up at something that had been hidden in the haze. Twilight blinked a few times to bring her eyes fully into focus in the dim light, and found Applejack looming over Starlight. There was a strange, unnatural, and unnerving smile on the Earth Pony's face, looking pleased with herself for ridding the world of her so-called replacement. This was the moment that Applejack was no longer a pony in Twilight's eyes, but a demon that needed to be destroyed. Creo que ya me puedo imaginar a dónde irá la conclusión de esta historia. Clearly magic was no threat to this evil Beast. So, Twilight changed tactics, gripping a sharpened shard of mirror in her magic and leaping towards Applejack with a frenzied cry. Prácticamente ahorita estuvo describiendo cómo Starlight preguntándole a Applejack. Ay, güey, me espantó la alerta. Starlight preguntándole a Applejack por qué, mientras miraba como de la pony de tierra simplemente no había respuesta, simplemente unos ojos vacíos y una sonrisa diabólica. A lo que Twilight en ese momento se dio cuenta de que ya no, eso que estaba enfrente de ella ya no era su amiga, era simplemente una especie de demonio, un monstruo que debía ser detenido. Y les digo, creo que ya me puedo imaginar a dónde llegará la conclusión de esta historia. Surely the weapon would instill some fear, and at the very least draw Applejack away from Starlight. Much to Twilight's surprise, her plan worked. Applejack's face contorted to that of surprise, maybe even shock, and she didn't stick around long enough to see if the alicorn could bring herself to murder a pony in cold blood. Ay, güey. Ay, güey. Applejack solo podía observar a Twilight, observando que su plan cada vez podría tener más frutos, imaginándose cómo la alicornio ahora simplemente deseaba asesinarla. She whizzed past Twilight so quickly, it seemed as though she was flying.
In less time than it took for a pony to blink, Applejack leapt out of the hole the princess had just made in the wall and disappeared without a trace. Twilight could do nothing but stare after her, her magic finally failing as the shard of glass clattered to the ground. She knew the severe consequences that would soon follow if she didn't pursue her, but Twilight's mind wouldn't detach itself from the need to save her friend. Starlight. Sí, aparentemente después de eso, la Twilight otra vez intentó atacar a Applejack, pero Applejack simplemente se esfumó del lugar. Y Twilight en esos momentos pensaba solo en perseguirla, pero antes recordó que debería ayudar a su amiga. Starlight! Starlight! Her heartbeats were drumming loudly again, echoing Starlight's name over and over as she allowed insanity to creep into her reality. Twilight. Starlight No quiero seguir escuchando. stammered, each syllable uttered only strengthening the waterfall of life, drenching the mare's fur and pulling underneath her. Twilight cried out unintelligibly, collapsing on the floor beside her friend. She wanted to hold her, to ease the pain, to promise she'd be okay, to make it stop, but it would only delay the inevitable. Starlight's gasping and gagging was fading, and Twilight could do nothing but watch as Starlight clung to her last shred of life. En resumen, Twilight no pudo hacer nada, simplemente estuvo ahí observando cómo se escapaba la última gota de vida de Starlight. Please! Please don't go! Please don't leave me! Twilight managed through garbled cries. She watched Starlight's face change from fear to confusion to finally sorrow. Twilight knew she should have said something, offer up some kind of solace or peace, but words wouldn't come. Instead, she helplessly kept her gaze locked on Starlight's as seconds slowly passed them by. The princess's stunned, silent grief was the last thing Starlight Glimmer witnessed in this world before slipping away into darkness. Twilight let out a scream that would echo through every hallway in the castle. She pulled Starlight into her embrace, cradling her body against her chest like a mother coddling a child. Twilight was consumed in grief, letting no other emotion take precedence, despite the severity of the situation around her. She didn't have long to dwell in it, however, when she felt a large, heavy object slam into the back of her head, and the alicorn collapsed onto the floor. Bueno, esa última parte nada más describía cómo Twilight intentaba decir algo, intentaba poder reconfortar, pero no pudo, ninguna palabra salió de su boca. Lo último que Starlight escuchó eran los sollozos de Twilight. Entonces, simplemente cuando la cara de Starlight pasó de terror a confusión y a simplemente no tener ninguna pizca de vida, Twilight rompió en llanto. Sin embargo, su llanto fue interrumpido por el sonido de un fuerte objeto, la cual la golpeó en la nuca, haciendo que la alicornio cayera desmayada.
La pelea entre Twilight y Applejack va a ser épica. El hype lo dejaron muy alto. Yo me sigo sintiendo mal. Realmente no es broma. Realmente toda esa última parte me hizo sentir bastante mal. No llores que ya la reviven después. ¿Qué acaso crees que estamos leyendo un manga shonen o un anime shonen? Pinche Darnes. Bueno, aquí en los créditos nada más está poniendo los artistas que hicieron cada uno de los dibujos. Another Apple Sleeve Experiment, parte 1. Pues estuvo bueno. Se me hizo un poco jalado lo de Applejack bebiéndose las demás pociones del laboratorio secreto de Twilight, obteniendo poderes y la chingada. Eso de la super velocidad y hacerse invisible, eso ya la pone muy rotísima. Eso se me hizo un poco demasiado descabellado. La verdad, eso sí, lo de las pociones se me hizo muy descabellado. Pero me gusta el rumbo que está tomando la historia, les digo. Más o menos ya me puedo imaginar por dónde irá el rumbo. No sé si quieran escucharlo, pero yo me imagino que al final la historia planea terminarla con Twilight asesinando a Applejack, pero enfrente del público, que los demás vean a Twilight asesinando a la Applejack. Con la Twilight poco a poco perdiendo la cordura, simplemente intentando detener a Applejack de cualquier forma posible, hasta el punto que ya nada más le importe y les digo que al final termine matándola enfrente de todos. Pero en el próximo parche nerfean a Applejack, no te preocupes, hijos de su madre. Y al chile sí me hizo sentir muy mal que mataran a Starlight. El chile sí, algo dentro de mi corazoncito se rompió. Así como John Walker, güey. Cine. Pinche Baidarnes, chingas a tu madre. Siento que le faltaron más gritos a la muerte de Starlight. Lo sentí muy... Chingas a tu madre, Baidar. Chingas a tu madre. Another Apple Sleeve Experiment parte 2, 17 de noviembre.
la segunda parte la va a subir el 17 de noviembre. Interesante. A ver, la verdad sí estuvo bueno, les digo, lo de las pociones sí se me hizo muy jalado, pero por el resto del rumbo que parece que va a tener la historia, suena bastante bien. Aunque sí, lo de las pociones muy jalado, estuvo muy jalado lo de las pociones. Y todavía faltan preguntas por responder. ¿Cómo rayos es que Applejack escapó y cómo rayos es que encontró el laboratorio de Twilight? Bueno, tomando el hecho de que cuando les llegó la carta del escape de Applejack, se menciona que ya tenía semanas que se había escapado y de que aparentemente la Applejack estaba como loca buscando la poción. Se puede intuir de que en esos tiempos Twilight Applejack simplemente halló el laboratorio y simplemente buscó una forma de adentrarse en él. Se puede suponer, pero aún así no sé. Estaría bien que nos dieran respuestas a eso de cómo rayos es que encontró el laboratorio y cómo rayos es que pudo entrar. ¿Y por qué siempre me mientas mi madre? Todavía lo preguntas, Baidan. Es mi opinión, güey. Yo sentí muy mes su muerte. No transmitió nada. Chinga tu madre, Baidan. Chinga tu madre. Imagínate que alguien la esté ayudando secretamente. Eso estaba pensando, pero ¿quién? ¿Realmente quién? Yo opino lo mismo de Dark. Chingan a su madre. Chingan a su madre. Les digo, estos comentarios más que nada parecerían que simplemente es darles a ustedes más leña para que me sigan llamando Sim. Pero el chile sí sentí feo, güey. Sí sentí feo. Al chile sí, esa última parte sí sentí muy feo, güey. Al chile sí sentí feo. Sí, sí me dolió bastantito. Al chile sí sentí feo. Aunque bueno, espero que sí se contesten las preguntas en la parte 2. ¿Por qué? Porque el primer fanfic, el primero, fue muy bueno. No dejó ningún cabo desatado. Sí, todo fue bastante coherente en el primer fanfic. Todo fue muy coherente y hasta cierta parte creíble. Por lo que realmente estaría mal que en la secuela haya partes que simple deje a la reinterpretación de pues pasó, güey, como les digo, que cómo carajos es que Apple ya pudo escapar y cómo es que encontró el laboratorio secreto de Twilight y cómo es que pudo entrar. Lo de las pociones, les digo, eso ya está muy jalado, pero se puede tolerar. Pero, güey, en serio, ¿por qué? En serio, esa última parte, ¿por qué? ¿Por qué?